Siempre fui una más. Ni la más linda, ni la más inteligente, ni la más divertida. Solo una chica más en un salón lleno de gritos, sonrisas fingidas y miradas que nunca se detenían en mí. Me llamo Violeta. Tengo 17 años. Y hasta hace poco, pensaba que lo único emocionante que me pasaría en el colegio sería cuando me llamaran por error al micrófono en los actos escolares. Vivía con mis padres, que apenas hablaban entre ellos, y un gato que me ignoraba más que mis compañeros. Mis notas eran buenas, pero nadie lo notaba. Me gustaba escribir poemas en los márgenes de mis cuadernos y dibujar lunas tristes cuando la clase se ponía demasiado aburrida. Mi mundo era así, silencioso, invisible, cómodo. Hasta que llegó él. Un martes por la mañana. A mitad del ciclo escolar. Cuando nadie espera que algo nuevo pase. Entró al aula con una mochila negra, los auriculares colgando del cuello y una cicatriz pequeña en la ceja derecha. No sonrió. No saludó. Solo miró el salón y preguntó: ¿Dónde me siento? Y la profesora, sin saber que estaba por cambiar mi vida, respondió con toda la naturalidad del mundo. En el fondo, junto a Violeta. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí como el estómago se me encogía. Él caminó hacia mí con pasos lentos, seguros, como si ya supiera exactamente quién era yo. Y cuando se sentó, se giró hacia mí, extendió la mano y dijo: «Soy León». Solo eso. Pero su voz tenía algo que me estremeció. No por cómo sonaba, sino por cómo me hizo sentir. Vista. Ese fue el primer día en que alguien me dijo el nombre como si importara. Y supe, sin saber por qué, que nada volvería a ser igual. Hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Yo tenía padres, un techo, incluso una mejor amiga que se sentaba conmigo en el recreo, aunque a veces parecía más interesada en su celular que en mí. Tenía libros que me gustaban, canciones que me hacían sentir cosas, tardes tranquilas en la biblioteca del colegio. Pero igual me sentía vacía, como si viviera en un mundo donde todo el mundo gritaba menos yo. Me acostumbré a ser el fondo de las fotos, la que tomaba apuntes para los demás, la que recordaba cumpleaños ajenos, aunque nadie recordara el suyo, la que sabía escuchar, pero a la que nadie le preguntaba: «¿Y tú, Violeta, cómo estás?» Y aunque dolía, lo acepté. Me convencí de que ese era mi lugar. La chica callada, que no molesta, que no destaca, la que se conforma con poco. Mis días eran una repetición exacta del anterior. Me levantaba a las 6:30. Mi mamá siempre con el celular en la mano, mi papá con el noticiero de fondo. Nadie me preguntaba si dormí bien. Desayuno apurado, mochila al hombro, auriculares puestos. Caminar hasta el colegio con las mismas canciones de siempre. Entrar al aula, sentarme en el fondo, escribir. No para las clases. Escribía para mí. Llenaba hojas con pensamientos que nadie leía. Versos rotos. Fantasías. Preguntas que nunca hacía en voz alta. ¿Alguna vez alguien me mirará como si realmente existiera? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin ser abrazada? ¿Será que hay personas que nacen para pasar desapercibidas, y eso también está bien? Nunca le mostré eso a nadie. Ni siquiera a Lucía, mi mejor amiga desde primaria. Lucía era luz, ruido, carisma. Rubia, ojos grandes, siempre hablando de chicos, de fiestas, de dramas que no eran dramas pero que hacían su vida más interesante. Yo era su contraste. Su sombra silenciosa. Y a veces me preguntaba si realmente éramos amigas, o si simplemente ella se había acostumbrado a tenerme cerca. Pero ese martes, el día que León se sentó a mi lado, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que siempre estuvo apagado. No habló mucho durante la clase, pero yo lo espiaba de reojo. Tenía una letra desordenada, como si escribiera pensando demasiado. Sus manos estaban llenas de pequeños garabatos a bolígrafo, y dibujaba en los márgenes, igual que yo. En un momento, se inclinó hacia mí y me preguntó: «¿Tienes corrector?». Le pasé el mío sin decir nada. Él lo tomó, sonrió un poco y susurró: «Gracias, Violeta». Mi nombre. Dicho así, bajito, con naturalidad, como si ya me conociera de antes. Y en ese momento, entendí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Estaba empezando. No sabía qué. No sabía cómo.
No sabía si era bueno o si terminaría rompiéndome. Pero estaba empezando. Después de ese primer día, nada fue igual. Y no me refiero a grandes cambios. No es que todos empezaron a notarme o que mi vida se volvió una película de amor adolescente. No. La mayoría del mundo siguió girando sin mí. Pero él, León, seguía ahí. Cada mañana, se sentaba en la misma silla, a mi lado, con su mochila siempre medio abierta, un cuaderno arrugado y los mismos auriculares colgando de su cuello. No hablábamos mucho. A veces intercambiábamos alguna palabra, como «¿Tienes una hoja?» o «¿Qué dijo el profe?». Pero poco a poco, empezaron a aparecer las miradas compartidas. Esas que no se ensayan. Esas que nacen solas. Un día, en clase de historia, la profesora explicaba algo sobre guerras antiguas. Yo no estaba prestando atención. Estaba dibujando una figura sin terminar en la esquina de mi cuaderno. Y entonces, de repente, León estiró el brazo y deslizó un papel hacia mí. Lo abrí con cuidado. Era un dibujo. Un personaje de historieta, con cara de aburrido, durmiéndose frente a una pizarra igualita a la de nuestra clase. Reí. No en voz alta. Pero reí de verdad. Con ganas. Lo miré. Y él me guiñó un ojo. Ese gesto. Esa pequeña tontería. Fue el primer momento en mucho tiempo donde sentí que alguien me entendía sin decir ni una palabra. A partir de ahí, empezamos a compartir cosas. Pequeñas. Detalles. Me prestaba su lapicera favorita. Yo le dejaba caramelos envueltos dentro de su cuaderno. Él me recomendaba canciones. Yo le escribía frases sueltas en los márgenes. Nada oficial. Nada declarado. Pero había algo. Un hilo invisible. Una complicidad. Y cada vez que alguien se sentaba en nuestro banco antes de que él llegara, me preguntaba: ¿está ocupado? Y cuando yo asentía, sin decir nada, él sonreía. Mi silencio le bastaba. Una tarde, después de clases, nos quedamos en la biblioteca. Yo estaba sentada sola, dibujando. Cuando de pronto sentí una sombra acercarse. ¿Puedo sentarme? Era León. Claro, le dije, disimulando el temblor en mi voz. Nos sentamos juntos por primera vez fuera del aula, entre estantes llenos de libros que nadie tocaba, rodeados de ese silencio que ya no pesaba, porque lo compartíamos. ¿Tú dibujas desde hace mucho?, me preguntó. Desde que empecé a sentirme sola. Entonces tus dibujos deben estar llenos de verdad. Esa frase me dejó muda, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si él supiera exactamente lo que era crear para no derrumbarse. Nos quedamos ahí una hora, no hablando mucho, solo, estando. Y fue suficiente. Al salir, caminamos hasta la puerta. Me entregó uno de sus auriculares. ¿Puedo ponerte una canción?, preguntó. Asentí. La canción empezó a sonar. Era suave, melancólica, de esas que se sienten en el pecho. ¿Por qué esa?, le pregunté. Porque me suena a ti. Y entonces lo supe. No era solo yo. Él también empezaba a verme. De verdad. Desde aquella tarde en la biblioteca, todo cambió. Otra vez. Aunque esta vez, el cambio fue dentro de mí. No sé si era amor. No todavía. Pero sí sé que pensaba en él cada mañana. Y cada noche, antes de dormir. Que me preguntaba si iba a venir. Si me iba a saludar igual. Si me iba a mirar como ese día en que compartimos auriculares. Y, sobre todo, me preguntaba: ¿él siente lo mismo? Pasaron los días. Y León seguía igual. Callado. Presente. Pero lleno de esos detalles que nadie más veía. Un día me trajo una hoja doblada. Vi esto en una revista y me hizo pensar en ti. Era una ilustración de una chica sentada en una ventana, dibujando mientras afuera llovía. Tenía el pelo parecido al mío. La misma postura encorvada. La misma cara de quien observa más de lo que dice. ¿Tú coleccionas esto?, pregunté, sorprendida. Solo lo guardo cuando algo me suena a alguien importante. Mi pecho explotó por dentro. Pero me limité a sonreír. Disimulando. Como si no estuviera gritando por dentro. En clase, ya no fingíamos que no nos conocíamos. Éramos el dúo raro del fondo, según algunos. Y aunque los comentarios existían, a mí ya no me importaban. Por primera vez, no me importaba ser la diferente.
Si eso significaba estar cerca de él. Un miércoles, en pleno recreo, Cami, mi amiga de toda la vida, me miró distinto. Estás muy callada últimamente. Y sonríes más de lo normal. ¿Eso es malo? Le dije, con media risa. No. Pero te conozco, Bio. Algo está pasando. ¿Es por el chico nuevo? No supe qué decir. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ni yo sabía qué estaba pasando. No sé. León es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Te gusta? Me sonrojé. No respondí. Pero mi silencio fue más claro que 1000 palabras. Cami me miró, un poco sorprendida, pero sonriendo. Vaya. Por fin alguien te mueve el piso. Y sí. Me lo estaba moviendo todo. El piso, el alma, la rutina. Ese viernes, pasó algo que me dejó temblando. León y yo estábamos en clase de literatura. La profesora nos pidió que escribiéramos una frase que nos definiera. Yo, por inercia, escribí. Soy quien nadie nota. Hasta que alguien decide quedarse a mirar. No tenía pensado mostrarlo. Era solo para mí. Pero cuando me descuidé, León lo leyó. Lo miré, nerviosa, esperando que se burlara, que no entendiera. Pero no dijo nada. Solo tomó su hoja, la dobló, me la pasó. Y cuando la abrí, decía: Yo te estoy mirando, Violeta. Y no pienso dejar de hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. El tipo de nudo que se hace cuando algo es tan bonito. Que da miedo. Ese día no hablamos más. No hacía falta. Todo ya había sido dicho. Y cuando volví a casa, guardé esa hoja en mi diario, justo al lado del dibujo que él me había pasado la primera vez. Y escribí abajo, con letras temblorosas: No sé si esto es amor, pero sí lo es. No quiero que se acabe nunca. Me costaba concentrarme en clase. Todo el mundo seguía su rutina, tareas, apuntes, chismes en voz baja, profesoras hablando sin parar. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo estaba sentado. Pero mi cabeza, mi pecho, mi piel, ya estaban en otro lado. En cada palabra de León. En cada pausa. En cada papel doblado que me pasaba sin mirar. En cada vez que me decía Violeta, como si fuera una canción que solo él conocía. Y aunque todo eso me hacía sentir viva, también me hacía temer. Porque empecé a notar algo. Que yo estaba empezando a sentir demasiado. Un día, estábamos en el patio. Era un recreo cualquiera, pero el cielo estaba completamente gris. Amenazaba lluvia, como esas tardes que se sienten nostálgicas aunque no haya pasado nada. León me miró y dijo: ¿Tú crees que a veces uno siente más que el otro? Me quedé helada. ¿Cómo así? Que a veces uno se mete más, siente más, y el otro solo va siguiendo, sin intención de dañar, pero no igual. No supe qué responder, porque esa pregunta ya me la había hecho yo misma, en silencio. ¿Y si yo estaba enamorándome, y él solo estaba pasando el rato? Pero él desvió la mirada y murmuró: Olvídalo. Cosas que pienso. Y yo me fui a casa con un nudo nuevo en el pecho. Uno que decía: tal vez no sienta lo mismo. Tal vez esto solo es real para mí. Esa noche, escribí en mi diario: No quiero parecer intensa. No quiero asustarlo. Pero me estoy cayendo. Me estoy cayendo tan hondo, que ya no sé si quiero salir. Los días siguientes fueron extraños. No dejó de hablarme. No se alejó. Pero había algo distinto. Menos dibujos. Menos palabras. Menos pausas de esas que nos unían sin decir nada. Y yo, en vez de preguntar, me callé. Porque cuando ya te rompieron antes, prefieres el silencio al rechazo. Hasta que pasó algo que me sacudió entera. Era viernes, última clase del día. Yo estaba revisando mi cuaderno, en silencio, cuando escuché a 2 chicas detrás mío comentando: Dicen que León está hablando con la de segundo año, la que va al taller de música. ¿En serio? Pero si siempre está con la calladita. Mi pecho se cerró. Las manos me temblaron. No dije nada. Solo esperé que terminara la clase. Y salí sin saludarlo. Esa tarde no le escribí. Él tampoco a mí. Y aunque podía ser solo un rumor, algo dentro de mí se apagó un poco. Porque cuando quieres de verdad, hasta el miedo a perder duele como si ya fuera real.
Pasaron 2 días. El lunes, al entrar al aula, él ya estaba ahí, sentado, dibujando. Cuando me vio, sonrió como siempre. Pero yo no supe si devolverle la sonrisa o pedirle que me dijera la verdad. Me senté. Él sacó un papel. Lo deslizó hacia mí. ¿Te pasa algo? ¿No pareces tú? Lo leí. No respondí. Hasta que él susurró. Vio. Si hice algo mal, dímelo. No me dejes afuera. Y ahí lo vi. No era indiferencia. Era miedo. El mismo que yo tenía. Entonces lo supe. Yo no estaba sintiendo sola. Él también estaba cayendo. Solo que no sabía cómo decirlo. Y eso me dio esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, estábamos cayendo juntos. Después de ese lunes, en el que León me pidió que no lo dejara afuera, algo dentro de mí se quebró. Pero no en pedazos. Se quebró como quien abre una puerta muy cerrada. Como quien por fin decide hablar. Estaba cansada de adivinar, de guardar. De suponer todo y decir nada. De esconder lo que mi pecho ya no podía sostener. Así que esa tarde, decidí escribirle. No un mensaje. No un audio. Una carta. La escribí con mi letra más clara, en una hoja doblada en 4. Me temblaban los dedos. León. No sé si esto es una locura o si estoy haciendo lo correcto. Pero hay cosas que necesito decir. Desde que llegaste, me cambiaste el ritmo. Empecé a esperar tus dibujos, tus gestos, tu forma rara de entender los silencios. Pensé que esto era solo mío. Pero hay momentos en que siento que tú también estás cayendo. Si me equivoco, está bien. No quiero que esto te asuste. Solo quiero que lo sepas. Porque prefiero que lo leas. A seguir fingiendo que no me pasa nada. La firmé solo con una V. Y la doblé tan fuerte que parecía un secreto a punto de explotar. Al día siguiente, en clase de biología, esperé el momento justo. Él había salido al pasillo a buscar agua. Dejó su cuaderno abierto sobre la mesa. Y ahí, sin pensarlo 2 veces, deslicé la carta entre las páginas. Me latía el corazón en los oídos. No podía pensar. No podía respirar. Solo podía esperar. Pasaron minutos. Luego, la clase terminó. Salimos sin decirnos nada. Y ese día, él no me escribió. Tampoco al siguiente. Ni el que vino después. Yo no sabía si me odiaba, si lo había incomodado, si mi carta lo había alejado para siempre. Sentía que me había expuesto demasiado. Que tal vez lo había arruinado todo. Quise arrepentirme. Pero no pude. Porque lo que sentía era real. Y callarlo me estaba destruyendo. El viernes, llegué al aula con el alma cansada. Me senté como siempre. Él no estaba. Pensé en irme. En no volver. Pero entonces entró. Sin mochila. Sin cuaderno. Solo con la carta en la mano. Me miró. Y caminó hacia mí sin decir nada. Se sentó. La colocó sobre la mesa. Y susurró. La leí como 10 veces. Yo no pude mirarlo. Sentía que si lo hacía, me derretía. Pero él siguió. No te equivocaste, vio. Yo también estoy cayendo. Y también tengo miedo. Pero lo que me asusta más es no intentarlo. Entonces, sacó algo del bolsillo. Un papel pequeño. Arrugado. Lo desplegó y lo puso frente a mí. Era un dibujo. De 2 figuras cayendo del cielo. Juntas, tomadas de la mano. Y abajo, escrito con letra nerviosa. Si vamos a caer, prefiero que sea contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez, nos tomamos de la mano. Ahí, en medio del aula. Con el mundo girando alrededor. Y no hizo falta decir nada más. Corazones giratorios, ¿alguna vez te arriesgaste a decir lo que sentías, incluso con miedo? Bocadillo de diálogo, cuéntamelo en los comentarios si alguna vez hablaste con el corazón en la mano. Bolígrafo, dale like si crees que escribir es la forma más valiente de decir te quiero. Y suscríbete al canal, porque lo que empezó con una carta, está a punto de explotar en emociones. Nunca había sentido algo así. Tener su mano entre la mía era como un secreto que ya no teníamos que esconder. Como si, de pronto, lo que siempre fue invisible para todos, ahora estuviera iluminado. Y no porque gritáramos lo que sentíamos. No porque lo besara en los pasillos, ni porque llenáramos redes con fotos de nosotros. No.
Era algo en la forma en que me miraba. Como si ya no hiciera falta explicarnos nada. Después de aquel viernes, todo cambió. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, la historia era nuestra, y ya no la guardábamos bajo llave. El lunes siguiente, Cami me miró desde su asiento, cruzando los brazos con una ceja levantada. ¿Vas a contarme lo que pasó o tengo que adivinar? Le sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me salió natural. Creo que estoy saliendo con León. Ella se acercó como si hubiera dicho que gané la lotería. ¿Qué? ¿Y desde cuándo? ¿Cómo pasó eso? No sé. Desde siempre. Y al mismo tiempo, desde hace 2 días. Ella me abrazó fuerte. Y en ese abrazo, entendí que a veces, si tenemos personas que se alegran por nosotros, solo tenemos que dejar que entren. Con León, no cambió nuestra rutina. Seguíamos dibujando en clase, intercambiando frases en papeles, escuchando canciones con un solo auricular. Pero ahora, cuando me veía triste, me tocaba el brazo con suavidad y decía, ¿estás bien, Bio? Y yo sí estaba bien, aunque a veces tuviera nudos en la garganta, porque ahora tenía con quién soltar esos nudos. Pero claro, el colegio no es un cuento de hadas. Y cuando 2 personas que nadie esperaba se unen, las miradas llegan, los comentarios también. Una tarde, en el pasillo, escuché, ¿la calladita con León? Seguro le durará poco. Él podría estar con cualquiera, y eligió justo a ella. Me quedé quieta, no por lo que dijeron, sino porque, por un momento, volvieron todas las inseguridades que creía haber enterrado. Y esa noche, mientras él me mandaba un audio riéndose de algo que había visto en clase, yo no supe cómo decirle. ¿Por qué yo? ¿Y si un día te das cuenta que podrías tener algo mejor? No se lo dije, pero él lo intuyó. Siempre lo hacía. Al día siguiente, en medio del recreo, me miró serio y dijo, no quiero que escuches a nadie más. Yo estoy contigo porque te elijo. Porque nadie me hace sentir lo que tú. Y si supieras lo que significas para mí, no te preguntarías si mereces esto. Y ahí entendí que a veces no se trata de lo que el mundo piensa, sino de cómo te mira esa única persona que importa. Volví a casa ese día con el pecho lleno. Escribí en mi diario. No sé si esto durará. Nadie lo sabe. Pero por primera vez, no tengo miedo de que se termine. Tengo miedo de no vivirlo como merece. Y decidí, desde ese día, amar sin esconderme. Aunque el mundo nos mire. Aunque duela después. Aunque de miedo. Estar con León era como caminar por una cuerda floja. Hermoso. Intenso. Pero lleno de vértigo. No por él. Él me daba calma, abrigo, verdad. Era todo lo que yo no sabía que necesitaba. Pero el mundo afuera. El mundo parecía querer recordarme a cada segundo que yo no era la chica que normalmente protagonizaba este tipo de historia. Había comentarios, miradas, incluso bromas inocentes entre clases. ¿Y tú, León? Ahora te gustan las chicas raras. ¿Qué le diste? ¿Vio? Hechizo. Y aunque él se reía, aunque me apretaba la mano y me decía no les hagas caso, una parte de mí empezaba a sentirse como si estuviera robando algo que no me pertenecía. Una tarde, mientras salíamos del colegio, caminamos en silencio. Yo llevaba mi mochila colgando de un solo lado. Él iba escuchando una canción con un auricular puesto. Me ofreció el otro, como siempre. Pero esa vez, yo no lo tomé. Él me miró. ¿Qué pasa? ¿Te molesta lo que dicen? Solté, sin filtro. Él frunció el ceño. No respondió de inmediato. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces me miran como si yo no fuera suficiente para estar contigo. Y empiezo a pensar que, tal vez ellos tienen razón. León se detuvo. Literalmente. En medio de la vereda. Me miró con una seriedad que nunca le había visto. Violeta, escucha bien. No estoy contigo por lástima. No estoy contigo porque no hay otra opción. Estoy contigo porque quiero estar contigo. Porque tu forma de ver el mundo, de escribir, de dibujar, de guardar silencios tan tuyos, me hizo quedarme cuando no quería quedarme en ningún lugar. Se acercó, bajó la cabeza, y me susurró como si estuviera escribiendo en mi piel. Eres suficiente.
Para mí. Siempre. Y ahí, en ese instante, sentí que todo el ruido afuera se apagaba. Que si él lo creía, yo también podía empezar a creerlo. Esa noche, escribí en mi diario. No me quiero esconder más. Ni de mí. Ni de esto. Me costó demasiado encontrar a alguien que me mire con verdad. Para ahora dudar de mí misma. Pero justo cuando empecé a respirar hondo, la vida, como siempre, decidió sacudirnos. Un martes, en medio de clase, León se levantó de su lugar y salió rápido al pasillo. Vi que su celular vibraba. Su expresión cambió. Yo quise salir detrás, pero no sabía si debía. Cuando volvió, tenía la cara pálida, los ojos cargados. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. Él solo negó con la cabeza. Tengo que irme. Es urgente. Después te explico. Y se fue. Y mi pecho, que apenas estaba aprendiendo a latir sin miedo, volvió a temblar. Colisión, ¿alguna vez empezaste a sanar y algo inesperado volvió a herirte? Bocadillo de diálogo, cuéntame si también tuviste que aprender que amar es enfrentar el mundo, no solo abrazarlo. Corazón negro, dale like si crees que las palabras correctas pueden calmar hasta el corazón más inseguro. Los minutos pasaron lentos. Luego fueron horas. Y León no volvió. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. La última imagen que tenía de él era su espalda alejándose por el pasillo, dejándome con esa sensación conocida de vacío. Como si una historia que apenas empezaba ya estuviera cerrando la puerta. Esa tarde no pude concentrarme. No comí. No hablé con nadie. Llegué a casa y me encerré. Miraba el celular cada 2 minutos. Entraba y salía del chat. Veía su última conexión. Pero no escribía. No quería parecer intensa. Ni desesperada. Ni como esa versión de mí que tanto me había costado dejar atrás. Pero, en realidad, estaba rompiéndome. Cami me escribió. ¿Todo bien? ¿Qué pasó con León hoy? No supe qué decirle, porque ni yo lo sabía. Solo respondí. Se fue, sin explicar. Ella puso un emoji triste, pero no insistió. Y eso me hizo sentir aún más sola, porque incluso cuando me veían, yo seguía sintiéndome invisible por dentro. A la medianoche, el celular vibró. Salté de la cama. Era él. Vio. Perdón. Sé que desaparecí. No fue mi intención. Pasó algo en casa y no supe cómo manejarlo. Mañana, si me dejas, te explico todo. Pero por favor, no pienses que fue por ti. Nada de esto es tu culpa. Lo leí 4 veces. Y aunque el alivio me recorrió, también sentí rabia. Porque no era justo. Porque me había dejado con el alma en suspenso. Porque me hizo dudar de todo. Y eso duele más cuando ya estás acostumbrada a pensar que eres el problema. No respondí. Dormí mal. Y al día siguiente, llegué al colegio con el estómago cerrado. Él ya estaba ahí. Me esperaba en la entrada. Tenía cara de no haber dormido. Ojos cansados. Pero apenas me vio, sus hombros se soltaron, como si llevara horas sosteniéndose solo. Se acercó. ¿Puedo hablar contigo? Asentí. Fuimos al patio, al rincón donde a veces dibujábamos juntos. Se sentó frente a mí. Respiró hondo. Y dijo: mi hermano menor tuvo un ataque de pánico ayer. Es algo que ya le pasó antes, pero esta vez fue peor. Mi mamá me llamó llorando. Salí corriendo. Y cuando estuve con ellos, simplemente, me olvidé del mundo. De todo. Hasta de ti. Yo lo miré. Quise decir muchas cosas. Pero solo susurré. No me olvidaste. Solo me dejaste esperando. Él bajó la mirada. Lo sé. Y no sabes cuánto me duele. Porque lo último que quiero en el mundo es hacerte sentir como si fueras prescindible. Porque no lo eres. Eres lo único que me da calma cuando todo se rompe. Me quedé en silencio. El nudo en la garganta me ardía. Pero su voz me sostenía. Estoy contigo, Bio. No por comodidad. No por costumbre. Estoy contigo porque te necesito en mi vida. Y sé que esto recién empieza. Pero lo que siento por ti ya no me cabe en el pecho. Y ahí, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. No con fuerza, con suavidad, como quien teme romper lo que más cuida. Y yo lo abracé de vuelta. Porque sí. Sentía miedo.
Pero sentía más amor. Y por primera vez en mucho tiempo. Quise quedarme. El abrazo con León duró más de lo que pensé. Y no por tiempo, sino por lo que significaba. Era perdón. Era miedo. Era promesa. Era una forma silenciosa de decir: estoy aquí. Y quiero seguir aquí. Ese día no tuvimos clase juntos. Pero me esperó a la salida. Y caminamos en silencio por las calles que ya conocían nuestros pasos. Yo miraba el suelo. Él miraba mis manos. Y de pronto, sin avisar, dijo: ¿puedo llevarte a un lugar? Asentí. Tomamos un desvío. Caminamos unas cuadras más, hasta llegar a un parque viejo, medio escondido entre edificios. No había nadie. Solo un banco de madera gastada, árboles altos y viento suave. Nos sentamos. Él sacó su cuaderno de dibujo. Lo abrió. Y me lo dio. Desde que te conozco, dibujo más. Lo miré sorprendida. En las hojas había bocetos sueltos. Una chica de espaldas con el pelo revuelto por el viento. Unos ojos tristes pero curiosos. Una mano extendida con una flor a medio abrir. Esto soy yo. Él sonrió. No dijo nada. Pero la respuesta era obvia. Me dieron ganas de llorar. De abrazarlo otra vez. De guardar ese cuaderno en el pecho y nunca soltarlo. No sabía que me veías así, murmuré. Es que tú no te ves como yo te veo. Y bajó la mirada, como si no estuviera acostumbrado a decir esas cosas. Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a bajar. Y antes de irnos, me dio una hoja arrancada. Era un dibujo. Nuestro banco. Nosotros dos, sentados. Él con el cuaderno. Yo con una sonrisa suave. Y abajo, con letra desordenada, decía: aquí empezó todo de nuevo. Desde ese día, algo en nosotros cambió. Ya no teníamos miedo de mostrarnos. Éramos los mismos, pero más sinceros. Me tomaba la mano en el pasillo. Me esperaba con su bici en la salida del colegio. Me mandaba audios con su voz adormilada diciendo: piensa en mí antes de dormir. Y yo ya no me preguntaba si era suficiente. Porque él lo decía sin palabras, todo el tiempo. Pero la vida no nos deja flotar por siempre. Y un viernes, en plena clase, Cami se acercó con una expresión rara. Bio, ¿puedo hablar contigo sola? Salimos al pasillo. Mi corazón ya sabía que algo no estaba bien. Escuché algo, y no sabía si decirte, pero no quiero que lo sepas por otra persona. ¿Qué cosa? Ella bajó la voz. Una chica de segundo año dijo que León hablaba con ella antes de estar contigo. Que se escribían. Que incluso se veían fuera del colegio. Sentí el frío recorrerme el cuerpo. No por celos, sino por ese viejo miedo que vuelve cada vez que crees que todo puede desmoronarse. ¿Quién lo dijo? No importa eso. Solo, ten cuidado. Volví a clase como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro, mi cabeza era un torbellino. Era verdad. ¿Lo había dejado atrás? ¿Me lo había ocultado? Y lo peor no era imaginarlo con otra. Era pensar que yo era su plan B. Esa noche, no dormí. Y al día siguiente, decidí preguntarle. No podía con la duda. No después de todo lo que ya habíamos vivido. Esa mañana amanecí con un peso en el pecho. No era tristeza. Era ese tipo de angustia que se instala cuando sientes que algo que amas podría quebrarse, si llegas a tocarlo. Pero decidí tocarlo igual. Porque si no era real, no quería seguir viviendo una mentira bonita. Lo esperé a la salida del colegio. Cuando me vio, su sonrisa apareció como siempre. Pero algo en mi cara hizo que se frenara. ¿Pasa algo? Vio. Asentí. ¿Podemos hablar? A solas. Él lo entendió al instante. Se puso serio. Me siguió hasta el mismo banco del parque donde me había mostrado su cuaderno. Nos sentamos. Yo miraba el suelo. Él me miraba a mí. Y entonces, sin vueltas, pregunté. Antes de mí, ¿hablaste con alguien más del colegio? Con una chica de segundo año. Él parpadeó, sorprendido. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué lo escuché? Y necesito saberlo de ti. No quiero suposiciones, no quiero imaginar cosas. Solo quiero la verdad. Porque te quiero, León. Pero no puedo con la duda. No después de todo lo que hemos construido. Él guardó silencio. Respiró profundo. Y finalmente habló. Sí.
Antes de ti, estuve hablando con otra chica. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pero lo dejé seguir. ¿Saliste con ella? Nos vimos 2 veces. Tomamos algo. Pero fue en las primeras semanas después de que llegué. Antes de conocerte bien. Antes de que empezaras a ser lo único que me importaba. Me mordí el labio. No quería llorar. Pero dolía. No por lo que había pasado, sino porque no me lo dijo antes. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque no creí que fuera importante. Porque contigo empecé algo real, distinto. Y eso borró todo lo anterior. Guardamos silencio. El viento soplaba suave entre los árboles. Y yo sentía que si decía una palabra más, me iba a romper. Él lo notó. Se acercó despacio. Me tomó la mano. Violeta, escúchame bien. No te elegí porque no había nadie más. Te elegí, porque después de conocerte, ya no quise mirar a nadie más. Y si me equivoqué en no contarte algo antes, lo lamento. Pero nunca, nunca, te mentí sobre lo que siento por ti. Esa última frase se me quedó clavada. Nunca te mentí sobre lo que siento por ti. Y en el fondo, sabía que era verdad. Porque su forma de cuidarme, de mirarme, de hablarme, no podía fingirse. Lo miré. Y pregunté. ¿Tú estás seguro de esto? ¿De qué? De nosotros. Él me apretó la mano. Se acercó más. Y con la voz casi rota, dijo. Estoy más seguro de ti que de nada en este mundo. Y ahí supe que la herida no era tan profunda. Que podíamos curarla juntos. Entonces apoyé mi cabeza en su hombro. Y me permití respirar. Esa noche, en mi diario, escribí. No fue perfecto. Hubo dudas, heridas, silencios. Pero me dijo la verdad. Me miró sin miedo. Y eso, es más amor que muchos. Te amo, falsos. Bocadillo de diálogo. ¿Te animarías a preguntar algo que puede doler, solo para encontrar la paz? Corazón roto, cuéntamelo en los comentarios si alguna vez enfrentaste la verdad por amor. Corazón negro, dale like si crees que cuando alguien te mira sin miedo, es porque siente de verdad. Y suscríbete al canal, porque este amor, tan real como imperfecto, aún tiene mucho por vivir. Después de esa conversación en el parque, volví a casa con el cuerpo agotado. Pero el corazón, ligero, no por completo, todavía dolía. Pero era un dolor distinto. Uno que ya no punzaba como traición, sino que sanaba como un corte que empieza a cerrar. Porque a veces no se trata de no caer. Se trata de que cuando uno cae, el otro se quede a levantarlo. Y eso fue lo que León hizo. Los días siguientes fueron más tranquilos. Seguíamos con nuestra rutina, los dibujos, los papeles doblados, las canciones compartidas. Pero había algo nuevo entre nosotros. La decisión de seguir. No por inercia. No por costumbre. Por elección. Un jueves, mientras salíamos del colegio, me miró con una media sonrisa. ¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Qué? Pregunté, intentando no parecer demasiado nerviosa. Que nunca intentaste impresionarme. Y aún así, lo hiciste desde el primer día. Me reí. Y sentí el pecho calentar como si el sol estuviera solo para mí. Tú tampoco lo intentaste. Y me cambiaste la vida. Él me miró, con esa forma suya de mirar, como si pudiera ver las partes de mí que ni yo entendía. ¿Te da miedo que nos pase algo más, otra tormenta? Sí, confesé. Pero prefiero enfrentarla contigo que esconderme sola. Él asintió. Y esa noche, me escribió algo que leí 5 veces antes de dormir. Te estoy eligiendo, Bio. Con tus sombras, tus dudas, tu historia. Porque en ti encontré calma. Y en tu silencio, mi casa. Pero como en toda historia real, la calma no dura para siempre. Un viernes, mientras esperábamos el recreo, la directora entró al aula, pidió silencio, y anunció que se abriría un nuevo taller escolar, de escritura creativa. León me miró emocionado. Tienes que anotarte, es lo tuyo. Yo sonreí tímida. ¿Y tú? Yo también. Así compartimos algo más. Parecía perfecto. Hasta que, al salir del aula, una voz conocida se cruzó en mi camino. Ah, Violeta. ¿También vas al taller? ¡Qué coincidencia! Era ella, la chica de segundo año, la del rumor, la del pasado no dicho. Me congelé.
Ella sonrió. No con simpatía. Con esa sonrisa que hiere sin tocar. No te preocupes. No voy a decir nada. Solo me pareció curioso. Y se fue. León se acercó enseguida. ¿Qué te dijo? Nada importante. ¿Fue ella? Asentí. ¿Y estás bien? No lo sé. Volví a sentir esa presión en el pecho. Ese recordatorio de que el pasado no siempre se queda atrás. Y que aunque el presente sea hermoso, el eco de lo que fue puede llegar cuando menos lo esperas. Esa tarde, en mi cuarto, abrí mi diario. Y escribí sin freno. No quiero ser celosa. No quiero desconfiar. Pero me duele que el pasado tenga nombre, cara, y me mire a los ojos como si supiera más de él que yo. ¿Y si me vuelve a doler? ¿Y si esta vez no se repara tan fácil? Los días siguientes fueron raros. No entre nosotros. Conmigo. León seguía siendo el mismo. Atento, dulce, presente. No había cambiado ni una sola de las cosas que me hacían amarlo. Pero yo empecé a cambiar por dentro. En el nuevo taller de escritura, él se sentaba a mi lado como siempre. Tomábamos apuntes. Intercambiábamos frases sueltas en las hojas. Nos leíamos. Nos reíamos. Pero en mi mente, su voz competía con la de ella. Con su curioso. Con su sonrisa venenosa. Con esa mirada de quien parece saber algo que tú no. Y eso me estaba consumiendo. Una tarde, el profesor nos pidió escribir un texto corto sobre lo que más temíamos perder. León escribió algo que no quiso leer en voz alta. Solo me lo pasó por debajo de la mesa, con una mirada intensa. Era un papel doblado. Su letra, desordenada como siempre. Lo que más temo perder es lo que me salvó sin saberlo. Su forma de ver el mundo. Su calma. Sus silencios. Su nombre. Violeta. Y yo, que había pasado los últimos días dudando de mí. Me sentí la persona más vista del planeta. Y también la más injusta. Porque él seguía eligiéndome. Pero yo no estaba sabiendo elegirme a mí. Esa noche lloré. No por él. Por mí. Porque me di cuenta de que, aunque ya no estaba sola, a veces yo misma me dejaba sola por dentro. Y en mi diario escribí: tengo que aprender a creer en mí. Porque si no confío en lo que valgo, siempre voy a tener miedo de perder incluso lo que ya es mío. Al día siguiente, llegué al colegio decidida. No a confrontar a nadie. No a competir con fantasmas. Sino a mirar a León con todo lo que tenía en mí. Amor, verdad, por fin, seguridad. Lo busqué con la mirada. Estaba en la biblioteca, solo, leyendo algo. Me acerqué. Me senté a su lado. Gracias por lo que escribiste ayer. Le dije, no tienes idea de lo que significó para mí. Él me sonrió. De esa forma que solo él podía. ¿Estás bien? Estoy aprendiendo a estarlo. A no tener miedo. A no dejar que otras personas me hagan sentir menos. Se quedó en silencio un momento. ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Tú eres más fuerte de lo que crees, vio. Y no por aguantar, sino por ser tanto, incluso cuando el mundo intenta borrarte. Y ahí entendí algo. Que mi mayor miedo no era perderlo a él. Era perderme a mí. Y no lo iba a permitir. No otra vez. Las cosas con León estaban más estables que nunca. Nos reíamos. Compartíamos ideas para textos, frases, dibujos. Éramos un equipo. Uno de esos que no se planean. Uno que simplemente pasa, y lo cambia todo. Pero había algo que él aún no sabía. Algo que yo nunca le había contado. Porque mientras él me hablaba de su hermano, de sus miedos, de cómo había dejado otra ciudad atrás, yo guardaba silencio. Yo no le había hablado de mi mamá. De cómo se había ido cuando tenía 11 años. De cómo un día dijo que iba a volver, y nunca lo hizo. No le conté que, durante años, pensé que la culpa había sido mía. Que algo en mí no fue suficiente para que ella se quedara. No le dije que por eso me costaba tanto creer que alguien pudiera elegirme. Y quedarse. Hasta que un día, mientras escribíamos en el taller, el profesor nos pidió hacer un relato libre sobre la herida que más nos marcó. Todos se miraron incómodos. Pero yo, por primera vez, no quise escapar del tema. Empecé a escribir. Con la mano temblando. Con la garganta cerrada. Pero con el corazón valiente. Tenía 11 años cuando me dijo que volvía en una hora. Y pasaron años.
Y no volvió. Cada minuto que esperé fue un ladrillo más en esta mochila invisible que llevo desde entonces. No la odio. No la entiendo. Solo sé que desde ese día, cuando alguien me quiere, lo primero que pienso es cuando va a irse también. Cuando terminé, mis manos sudaban. León me miraba de reojo, como si supiera que algo se había roto dentro de mí. Y que también, por primera vez, algo se había liberado. Al salir del taller, me alcanzó en el pasillo. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. El texto era real. No podía mentirle. Sí. Él se quedó callado. Después, bajó la voz. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque todavía me cuesta contármelo a mí. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto. No incómodo. Un silencio de respeto. De comprensión. Entonces, me tomó de la mano y dijo: Yo no soy ella, vio. Y si alguna vez me voy, te prometo que siempre te voy a decir por qué. Y lloré. No mucho. Solo un poco. Lo justo. Lo que necesitaba para soltar lo que llevaba años guardado. Esa noche, abrí mi diario y escribí. Hoy me sentí valiente. Porque le mostré mi herida más vieja. Y en vez de irse, él se acercó más. Bella, ¿alguna vez mostraste una parte rota de ti y temiste que eso alejara a quien amas? Bocadillo de diálogo, cuéntamelo si también tuviste que hablar del pasado para poder seguir adelante. Corazón negro, dale like si crees que el amor también se trata de escuchar lo que duele. Y suscríbete al canal, porque Violeta está por descubrir que su historia aún tiene más sorpresas. Después de contarle mi historia a León, algo dentro de mí cambió. No fue solo alivio. Fue como si al mostrarle esa herida tan mía, tan vieja, tan dolorosa, me hubiera liberado. Y lo más fuerte fue que él no intentó arreglarla. Solo la miró, la sostuvo, y me dijo: Aquí estoy. Aunque duela, aquí sigo. Desde entonces, nuestras miradas eran más largas. Nuestros silencios, más cálidos. Ya no había tantos, ¿será que? Ya era un somos. Hasta que llegó la noticia. Una que no venía de mis inseguridades. Ni del pasado. Ni de rumores. Una noticia real. Inesperada. Concreta. Esa mañana, al llegar al aula, León no estaba. No me preocupé. A veces llegaba tarde. Pero cuando sonó el recreo, me buscó. Tenía el rostro distinto. Más tenso. Más serio. ¿Podemos hablar? Asentí. Y fuimos directo a nuestro lugar en la biblioteca. Se sentó frente a mí, sin soltar mi mano. Mi mamá recibió una oferta de trabajo. Una muy buena. Y aceptó. Mi estómago se encogió. No dije nada. Solo esperé. Nos mudamos en 2 semanas. A otra ciudad. Silencio. Un silencio frío. Injusto. Vacío. ¿Te vas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Pero su expresión no era de alguien que elegía irse. Era de alguien que odiaba tener que hacerlo. Yo no quiero. Te juro que no. Pero no puedo quedarme solo. No por ahora. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por la noticia. Por la rapidez. Por el golpe. Por lo inesperado. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Dije, con la voz quebrada. Él tragó saliva. Se acercó. Me tomó la cara con las manos, como si quisiera memorizarla. Quiero seguir. Aunque sea a distancia. Quiero intentarlo. Porque lo que tengo contigo. No quiero perderlo. Y ahí supe que lo amaba. De verdad. Porque el dolor no venía solo de su partida. Venía de todo lo que íbamos a dejar de vivir. Los días siguientes fueron raros. Nos aferrábamos a cada instante. Cada mirada, cada beso, cada conversación parecía una cuenta regresiva. Vamos a escribirnos. Sí. Todos los días. Y me vas a mandar tus dibujos. Y tú tus textos. Hacíamos planes. Planes con miedo. Pero con amor. En mi diario escribí: Lo voy a extrañar antes de que se vaya. Lo estoy extrañando ya. Pero si algo aprendí con él, es que vale la pena amar, incluso si hay despedida. El día que se fue, no lloré en público. Lo abracé fuerte. Le di mi cuaderno. Él me dio su cadenita favorita. Y me susurró: Te prometo que esta vez, si vuelvo,
Y aunque no sabía si era cierto, decidí creerle. Porque a veces, amar, es eso, creer, incluso con el corazón temblando. Corazón roto, ¿alguna vez tuviste que despedirte de alguien que todavía era tu presente? Bocadillo de diálogo, cuéntame si también creíste en un amor a pesar de la distancia. Carta de amor, dale like si crees que hay personas que, aunque se vayan, siguen contigo. El primer día sin León fue extrañamente silencioso. Como si el colegio, los pasillos, los relojes y hasta el viento hubieran decidido bajar el volumen. Cami me abrazó apenas me vio. ¿Estás bien? Mentí. Asentí. Pero no estaba. Porque se puede estar rodeada de gente y sentirse más sola que nunca. Volví a sentarme en nuestro banco. El de siempre. Y por primera vez, no supe qué hacer con mis manos. Antes, ahí estaban las suyas. Sus dibujos. Sus frases. Su presencia que decía todo sin decir nada. Ahora, solo quedaba el vacío. Y mi pecho, lleno de ausencias. Esa tarde, en casa, abrí el cuaderno que él me había dejado. Tenía dibujos que no había visto. Garabatos con mi nombre escrito de 1000 formas. Y en la última hoja, un mensaje que me hizo temblar. Si te duele mi distancia, abre este cuaderno. Estoy ahí. En cada trazo. En cada palabra. Te llevo conmigo. Aunque no pueda tomarte la mano. Lloré. Como no había llorado antes. Con la cara enterrada en la almohada. Como quien suelta lo que ya no puede sostener más. Durante los primeros días, hablábamos a cada rato. Mensajes por la mañana. Llamadas por la noche. Fotos tontas, memes, audios diciéndote extraño. Pero con el tiempo, las respuestas empezaron a tardar. Las videollamadas ya no eran diarias. A veces, pasaban 2 días sin hablar. Y mi mente empezó a llenar los espacios vacíos con dudas. ¿Estaba perdiendo el interés? ¿Conoció a alguien allá? ¿Estaba tan ocupado que se estaba olvidando de nosotros? No quería pensar así. No quería repetir patrones. Pero el silencio era cruel. Una noche, me armé de valor y le escribí. No quiero ser la que insiste. Pero estoy sintiendo que nos estamos alejando. Y me duele. No quiero que esto se acabe. Pero tampoco quiero quedarme sola en esto. Esperé horas. La madrugada me alcanzó. Y justo cuando estaba por cerrar los ojos, llegó su respuesta. Perdón. De verdad. Todo acá es nuevo. Me siento perdido. Estoy intentando adaptarme. Pero nunca pienses que te olvide. Nunca. Solo necesito un poco de tiempo. ¿Puedo pedirte eso? Y mi corazón, que estaba al borde del colapso, se calmó. Pero también se rompió un poquito. Porque no sabía si ese tiempo era una pausa o el principio de un final. En mi diario escribí. Tal vez el amor a distancia no muere de golpe. Tal vez se apaga lento. Como una vela que aún brilla. Pero ya no calienta igual. Las semanas pasaban. Lentas. Pesadas. Yo seguía con mis días iguales. Clases. Taller. Caminatas solitarias hasta casa. Cami intentaba distraerme. Me hablaba de sus dramas, de nuevos chicos, de series que tenía que ver. Pero mi cabeza solo podía pensar en él. En León. Y en cómo cada día lo sentía más lejos. Ya no me mandaba esos audios largos contándome su día. Ya no me pedía que le leyera lo que escribía. Ni siquiera me preguntaba por mis dibujos. Las conversaciones eran más cortas. Más espaciadas. Más vacías. Como si estuviéramos hablando por costumbre. No por amor. Y yo me empecé a quebrar. Una noche, me quedé frente al celular, viendo su nombre en el chat. Le escribí algo simple. Hola, ¿cómo estás? Pasaron minutos. Horas. Nada. El mensaje quedó en visto. No respondía. Y tampoco volvía. Me acosté con el pecho lleno de un nudo que ya conocía. Ese que viene cuando sabes que alguien se está yendo. Y no sabes cómo retenerlo. Al día siguiente, en el taller, escribimos sobre lo que ya no está. Y yo, sin pensar mucho, escribí. A veces lo más doloroso no es cuando alguien se va. Es cuando empieza a quedarse en silencio. Cuando deja de decir tu nombre. Cuando todavía está. Pero ya no está contigo. Cami me encontró llorando en el patio. No dije nada. Solo me abrazó.
Y en ese abrazo entendí que a veces, una amiga que te escucha sin preguntar nada, vale tanto como el amor que estás perdiendo. Esa noche, por primera vez, no le escribí, ni buenas noches, ni, ¿cómo estás? Nada. Esperé. Pero no llegó nada tampoco de su parte. Y fue en ese momento que supe. Tal vez no era que ya no me quería. Tal vez era que el amor se había cansado de luchar solo. En mi diario, esa noche, no escribí palabras. Solo pegué una hoja en blanco. Vacía. Como ese chat. Como esa promesa que habíamos hecho. Como yo. Pero también pensé. No quiero odiarlo. No quiero convertirme en rabia. Solo quiero encontrarme otra vez. Porque me perdí esperando a alguien que ya no sabía si venía. No fue una pelea. No fue un mensaje de esto se terminó. No fue un grito. Ni una traición. Fue algo mucho peor. El silencio. Ese que se instala lento. Que primero duele poquito. Pero después empieza a ocupar todo el pecho. León y yo simplemente dejamos de hablarnos. No de un día para otro. No de golpe. Pero sí con esa tristeza que crece cuando alguien que era todos los días se convierte en a veces. Y después, en nunca. Cami me lo dijo una tarde, sin filtro. Vi, lo estás esperando más de lo que te estás cuidando. Y tenía razón. Pasaba las noches revisando el chat. Las fotos viejas. Los audios que ya ni podía escuchar porque me partían en dos. Y entonces entendí. No podía seguir amando sola. Así que lo hice. Lo que pensé que nunca podría hacer. Le escribí. León. No sé si esto te duele. No sé si pensás en mí como yo en vos. Pero no puedo seguir esperando algo que ya no sé si existe. Te amo. Pero ahora. Necesito amarme a mí también. No lo firme con odio. Ni con rabia. Lo firme con todo el amor que todavía tenía por él. Y después de enviarlo, apagué el celular. No para castigar. No para hacer drama. Sino porque por primera vez necesitaba descansar de tanto doler. Esa noche no lloré. Solo estuve en silencio. Acostada. Mirando el techo. Sintiéndome vacía, pero liviana. Porque dejar de insistir también es una forma de sanar. Al día siguiente, volví a mi rutina. Sin esperarlo. Sin revisar el chat. Volví a escribir. A leer. A dibujar. Volví a sentarme sola en la biblioteca. No como antes, con tristeza. Ahora con dignidad. Porque entendí que yo también era una historia. Una hermosa historia. Y no merecía ser nota al pie en la vida de nadie. Pasaron 2 días. Y entonces, él respondió. Vio. Perdón por no estar. Perdón por no saber sostenernos. Leí tu mensaje 10 veces. Y aunque me duele, entiendo que necesitas cuidarte. Yo también te amo. Pero no estoy sabiendo hacerlo bien. No quiero frenarte. Solo quiero que sepas que nadie me miró nunca como vos. Lo leí sin llorar. Sin correr a contestar. Sin desesperarme. Porque ya no era esa versión mía que vivía para que él volviera. Ahora era Violeta. Con historia. Con heridas. Con fuerza. Y aunque una parte de mí seguía amándolo, otra parte estaba aprendiendo a dejarlo ir. En mi diario escribí. A veces el amor no se termina. Solo cambia de lugar. Ya no está en él. Está en mí. Los días siguientes fueron extraños. No vacíos. Solo, diferentes. Ya no tenía mensajes esperándome al despertar. Ya no revisaba el celular cada 5 minutos. Ya no imaginaba cómo responderle. Pero tampoco lloraba. No como antes. Porque por dentro, algo se estaba ordenando. No sanando del todo, pero acomodándose. Volví a mis dibujos. Volví a escribir. Volví a caminar por los pasillos del colegio sin buscarlo en cada rincón. No porque lo hubiera olvidado, sino porque por fin estaba dejando de esperar. Y eso, aunque no parecía, era una forma de sanar. Cami me abrazó un día en la salida y dijo, «Te juro que se nota. Volviste». Y yo le sonreí. Porque sí. Algo en mí había vuelto. Pero no era la misma versión de antes. Era una Violeta nueva. Con historia. Con cicatrices. Pero más suya que nunca. Un sábado por la tarde, decidí hacer algo que me daba miedo desde hacía semanas. Abrí la caja donde guardaba todo lo de León. Fotos. Papelitos.
audios viejos, la cadena que me dio. Lo puse todo sobre mi escritorio. Lo miré, uno por uno, sin llorar. Y luego, lo volví a guardar. No para olvidarlo, sino para darle un lugar. Un lugar fuera de mí. Porque León había sido parte de mi historia. Una parte hermosa, importante, pero ya no era mi presente. Esa noche escribí en mi diario. Todavía lo quiero, pero ya no me lastima pensarlo. Y eso es paz. En el taller de escritura, nos pidieron leer un texto personal frente a la clase. Muchos se negaron, pero yo levanté la mano y leí. No sé si el amor se termina. A veces creo que solo cambia de forma. Que lo que antes dolía, con el tiempo se vuelve suave. Como una canción vieja que ya no te hace llorar, pero te sigue haciendo cerrar los ojos. Amar me rompió, pero también me enseñó a reconstruirme. Y ahora, cada pedacito mío lleva su nombre. Pero el latido, ese ya vuelve a ser solo mío. Al terminar, hubo silencio. Un silencio respetuoso, casi sagrado. Y en ese momento, me sentí completa. No porque todo estuviera bien, sino porque, incluso con lo roto, yo seguía de pie. A veces me preguntan si volvería a vivir todo otra vez. Si sabiendo cómo terminó, aún así lo elegiría. Y la respuesta siempre es la misma. Sí, sí, aunque doliera. Sí, aunque se fuera. Sí, aunque tuviera que soltarlo con las manos temblando. Porque lo que viví con León no fue un error, fue amor. Ahora, los días ya no pesan. Camino con música nueva. Miro al cielo sin buscar señales. Escribo sin miedo a que alguien lea. Estoy en paz, no porque lo haya olvidado, sino porque aprendí a recordarlo con ternura, no con tristeza. A veces lo sueño. Nos vemos en ese banco. Él con su cuaderno, yo con mis dibujos. No hablamos, solo nos miramos. Y al despertar, sonrío. Porque ya no duele. Porque entendí que hay personas que no se quedan, pero que te cambian para siempre. Hoy, vuelvo a escribir desde un lugar distinto. No desde la herida, desde la cicatriz. Y eso me hace sentir fuerte. Completa. Lista. No sé si vendrá otro amor. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ahora sé que no voy a esperarlo con miedo. Ni con ansiedad. Voy a vivir. Voy a reír. Voy a seguir siendo yo. Y si llega alguien, que me encuentre entera, no buscando ser salvada, porque yo ya me salvé. Gracias, León, por mostrarme que era posible, por elegirme, aunque fuera por un rato. Y gracias a mí, por no soltarme, cuando todo se rompía. A quienes me escuchan, a quienes me leyeron hasta aquí, espero que también encuentren su forma de volver a sí mismos. Que recuerden que un final no borra lo vivido, y que el amor, cuando es real, nunca se va del todo. Solo cambia de forma. Rosa, ¿te sentiste identificada con esta historia? Cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te tocó el alma. Dale like si alguna vez soltaste con amor. Y suscríbete al canal si querés seguir escuchando historias que te abracen el corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.